Y pues la verdad, Malcolm, que ha tenido bastante aceptación esto que le he comentado a la gente que iba a estar contigo. Hubieron, no sé si te fijaste ahí, bastantes preguntas. Uno de ellos, pues acá anda, John. Y pues bueno, no sé si podamos tocar todos los temas. Vamos a ver cómo surge esto. Pero pues bueno, si no, va a haber material ahí para una segunda, tercera y si se puede, pues muchas más colaboraciones. Así que, Malcolm, no sé por dónde quieras empezar. ¿Qué te gustaría tú decir? Te cedo la palabra. Bueno, pues primero agradecerte por este espacio, agradecerte por la oportunidad de poder compartir con la comunidad de todo esto que se está dando. Y lo que hicimos para explicarles un poco a las personas fue una dinámica en donde pues colocaste un sticker con preguntas y les hablamos de que íbamos a hablar de marketing digital, o sea, les especificaste y que te pasaran sus consultas y pues aquí estamos para responder lo que sea posible y lo que no lo sepamos lo vamos a investigar. Perfecto. Habíamos comentado que parte de lo que íbamos a hablar hoy era la importancia de la digitalización. Y fíjate que en una plática con algunos compañeros de España, yo pensaría que en España, por ser Europa, por ser primer mundo, ¿no? Estarían mucho más avanzados con el tema de la digitalización y de la tecnología y que eso, el no estar digitalizado, por así decirlo, sería exclusivo de México y de Latinoamérica, y sin embargo, al parecer no es así, ¿no? Entonces, no sé tú qué experiencia tengas con gente de distintas partes del mundo en este tema de digitalización. Ese sería como un primer punto para arrancar, y la otra parte sería qué representa el que un restaurante le entre a esta onda de la digitalización, por qué es tan importante, por dónde arrancar, en fin, te paso ahí la pelotita, Malcolm. Bueno, es un tema bastante profundo para desarrollar, pero bueno, te doy algunas ideas, algunos datos. Se habla de que el 80% de las personas actualmente tienen celular y que ingresan a redes sociales, que ingresan a buscadores a encontrar información. Cuando hablo de buscadores estoy hablando de redes como Google, como YouTube, Pinterest, en donde están buscando información, buscando contenido. En el caso de los restaurantes hay redes sociales muy utilizadas para esto, para tomar en cuenta la valoración de las personas, cuántas personas no han buscado por ejemplo, en Google un restaurante cerca de ellos, una aplicación para hacer algo. Todo esto se está dando ya desde hace un buen tiempo. No en todos los países se está desarrollando tanto como en los países desarrollados. Estados Unidos, Brasil son países que van adelante con toda esta tecnología, pero la tendencia va a eso. Ya todos tienen celular, ya el acceso a internet inalámbrico es más sencillo. Ya puedes estar conectado a una red de un restaurante, de un negocio, puedes navegar. En ciertos países el acceso a internet es más sencillo. Entonces esto ha permitido que empiece a darse una tendencia a navegar por celular, a comprar por celular también. Definitivamente que los negocios que estaban mejor preparados antes de pandemia en toda esta situación de poder facilitarle a sus clientes la posibilidad de comprar por medios digitales, han pasado mucho mejor este periodo de pandemia. Y no es la excepción en el caso de los negocios gastronómicos, de los restaurantes. Entonces, se ha hablado mucho, ¿verdad? De que inició la pandemia, de que hemos avanzado mucho en tecnología, de que dimos un brinco en pocos meses en una situación que habría durado años. El problema es que no estábamos preparados. El problema es que estamos improvisando y ahí es donde se está dando el mayor problema. Muchos negocios están tratando de hacer las cosas a como ellos piensan que podría funcionar, a como están viendo que su competencia lo está haciendo, y no quiere decir que la competencia lo haga bien. Y todo eso se traslada a redes sociales. Entonces, mucho emprendedor en este momento se está tirando a redes sociales a ofrecer sus productos gastronómicos, en el caso de que yo tengo más experiencia, y les está yendo muy mal, muy difícil. Sí, completamente de acuerdo. Estaba viendo justo hace un ratito el reel que mandaste de qué se debe y qué no se debe hacer en redes sociales, por así decirlo, y analizabas algunas cuentas de Instagram, ¿no? Entonces, creo que sería importante también comentarle a la audiencia no solo el hecho de tener presencia digital, de estar en internet, que se dice que si no estás en internet no existes, ¿no? Pero que se conciba de una buena manera, porque dicen, ok, creo mi cuenta de Facebook, creo mi cuenta de Instagram,
y listo, ¿no? O sea, y no le saco todo el provecho y empiezo, como tú comentabas, o bueno, más bien hacías un análisis de algunas cuentas, a subir platillos. Y creo que muchos restaurantes, desgraciadamente, hacen eso, ¿no? Lo ocupan como si fuera una vitrina, como si fuera un escaparate, y no se ponen a pensar cuál es su audiencia, ¿no? Seguramente de entrada con internet ya puedes obtener muchos datos, digamos, online, pero yo creo que tanto gerentes como dueños que ya tienen cierto tiempo con su restaurante, pueden tener ya una idea de quién es su consumidor, si son señoras, la mayoría, si son hombres, más o menos de qué edad, y a partir de ahí dirigirse a esa audiencia y, como tú lo comentas, generar contenido de valor y no únicamente tener un escaparate, ¿no? Entonces, muchas veces hay restaurantes que sí tienen fotos muy bonitas y se antoja y con un muy buen diseño, que eso también se agradece. Sin embargo, creo que hay que ir más allá. Entonces, acá lo que yo te preguntaría, para que reflexionemos sobre esto, es si únicamente basta con tener una cuenta de Instagram y subir fotos de los platillos, o qué es lo que habría que hacer, si tienes algún ejemplo de contenido de valor, si es recomendable o no, por decir, tener una foto con el staff para tener un poco más ahí de comunidad, de tribu, en fin, qué cosas se pueden hacer en Instagram que la mayoría de restaurantes sientes tú que no estén haciendo. Bien, se habla mucho de ese detrás de cámara del restaurante. Como tú lo indicas, es muy frecuente ver cuentas de Instagram, y hablemos de nuevo negocios gastronómicos, que a falta de conocimiento para saber qué postear, lo más sencillo es colocar información sobre el producto, así como lo decías. Entonces ves ese feed y si solo tienes un platillo, una hamburguesa, ves cientos de fotografías de la hamburguesa desde diferente ángulo con algún acompañamiento y ves ese feed, o sea, esa cuenta. Y dices, madre mía, o sea, sí, ya me di cuenta que vendes hamburguesas, ok, pero ¿qué más hay de aporte? ¿Qué me va a hacer regresar a esta cuenta? Salvo una oferta, podría ser que me haga regresar. Pero toma en cuenta esto. Una oferta podría ser interesante, pero entonces yo llegaría solo porque el precio es lo que determina el que esté ahí o no. Y siempre le digo a las personas, si vas a competir por precio, siempre vas a perder. Siempre llevas la de perder porque habrá otra persona que las va a vender mucho más barato. Entonces, desde ahí, ¿cómo te vas a distinguir? En el momento en que te distingues, que es lo que llamamos nosotros la propuesta de valor, vas a comprender que esa propuesta de valor no va a ser adecuada a todas las personas. Y ahí es donde entonces empiezas a identificar quién podría ser la persona que le interese mi producto o mi servicio. Te pongo un ejemplo. Hablemos de las hamburguesas. Si la hamburguesa tiene pan integral, me estaré enfocando en el mismo público, ¿no? Ya empecé a segmentar, empecé a reducir el público. Y aquí viene una situación que siempre le da mucho temor a los emprendedores. Si reduzco la población, voy a tener menos personas para venderles. Pero no, al contrario. Bueno, pues tal vez reduce la población, pero tienes más facilidad para llegarle a una persona que va a recibir de mejor forma tu producto. Entonces, como primer consejo, tenemos que definir cuál es ese diferenciador. Si no tengo claro cuál es el diferenciador, vuelvo al tema inicial. La única diferencia que tienes es precio. Y ahí vas a perder. Y un detalle se aplica para cualquier negocio, para cualquier emprendimiento. O sea, si no tienes diferenciador, estás compitiendo por precio. Y te van a comprar cuando lo tengas a 2x1. Pero habrá otra persona que lo va a tener a 3x1. Y eso es de nunca acabar. Sí, desgraciadamente esto que comentas, siento yo que son mitos, pues la verdad, que del siglo pasado, ¿no? De hace 15 años, 30 años, el tema de competir por precio es uno de ellos, que bien lo mencionas. Y el otro punto que mencionas, el de la segmentación, ¿no? El querer llegarle a la mayor cantidad de gente y el tener este miedo de que si segmento, por poner un ejemplo, a veganos o a vegetarianos, híjole, pues es una población muy pequeña y voy a tener pocas ventas, ¿no? Y la verdad es que acá en México, en Veracruz, a ver si llega a ver este video, La Semilla Vegana, tiene 15,000 seguidores en Facebook. Y la verdad, y no está en Ciudad de México, o sea, está en el puerto de Veracruz, que bueno, para los que no ubican México, Veracruz no es una ciudad tan grande como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Tiene 15,000 seguidores que hasta donde yo sé los ha conseguido pues en gran parte, si no es que en su totalidad, de manera, ¿cómo se llama? Orgánica, ¿no? Y eso que va dirigido a gente vegana. Entonces,
se ha demostrado ya mucho que en las tribus, en el especializarse, hablando del tema incluso hasta de profesión, de ya no ser como médico general, sino ya eres cardiólogo y en especial de X cosa, por así decirlo, ahí está pues la oportunidad, ¿no? Bien dicen que el que mucho abarca poco aprieta, y pues es mejor dirigirse como rayo láser, pero de manera muy certera. Y la verdad es que en cualquier industria y la población en general, que son como 7,000 millones de habitantes, pues no necesitas tú comerte todo el pastel, ¿no? Con que tengas un 0.00001% basta para que tengas un negocio abundante y próspero, ¿no? Entonces acá parte de la invitación, como tú comentas, es no tener miedo a segmentar. Ese es un primer punto. El otro punto, pues definir tu diferenciador, el no competir por precio. Creo que eso ya debería de haber quedado atrás hace muchos años, ¿no? Y qué otra cosa, y la propuesta única de venta. Entonces estoy apuntando todo esto, que es muy buenísimo, y la gente que nos está escuchando, por favor, o viendo, dejen sus preguntas o algún comentario, y aprovecho para preguntarte, para hacerte una pregunta que comentaban en mi perfil, que era, ¿puedo aprender como dueño? O sea, ¿qué tanto se necesita o no se necesita el contratar a un experto como tú? Si uno es dueño de restaurantes, ¿no? Y habrá quien esté empezando o por la situación que está pasando, pues se le complique un poco. Entonces acá serían dos preguntas. Una, ¿es caro? Sé que esto es subjetivo, ¿no? Pero ¿qué tan caro o tan complicado puede ser para un restaurantero? Y si también lo vemos de la óptica desde inversión y no como gasto, creo que ahí también cambia el paradigma. Y qué tanto puede funcionar que un dueño o un gerente se ponga a aprender de marketing digital y de estos temas, a que lo haga alguien que ya lleva mucha trayectoria como tú y que tiene mucho conocimiento, ¿no? Bien, creo que voy a agregar un punto adicional a este. Primero, debes tener claro cómo escoger este tipo de agencias o esta persona que te va a ayudar. En redes sociales es muy frecuente que haya personas que te ayuden a administrar las redes sociales, lo que conocemos como community manager. Él te crea contenido, te sube fotografías, responde a las personas, y este servicio lo puedes conseguir a precios bastante accesibles para todos los emprendedores. Si tienes la posibilidad de conectarte con emprendedores que se dediquen a esto y que sean de otros países, puedes incluso encontrar precios todavía mucho mejores. El detalle con este tipo de emprendedores es que si no están enfocados en el negocio gastronómico, se les va a dificultar un poco el poder desarrollar estrategias para monetizar todo este esfuerzo. Ojo acá con esto, porque muchas personas consideran que el servicio de community manager debería monetizar. Vean qué importante es esto, toma en cuenta esto. Vas a poder encontrar en el mercado una persona que, aparte de ser community, que ya tenga esa expertise de poder manejarte, de poder administrar tus redes, que conozca de estrategia y que te pueda ayudar a que la inversión que estás haciendo tenga una retribución monetaria. O sea, vas a invertir en esta persona y ella te va a ayudar a conseguir ventas. Lamentablemente, las funciones o la profesión de community manager no tiene funciones para este tipo de monetización. Ve qué interesante, porque es un profesional, es un área técnica que se especializa en crear contenido, en administrar redes, en compartir. Algunos se han especializado. Entonces aquí es donde debes tener en cuenta que muchos emprendedores creen que marketing digital es solo llévame el Facebook, y eso no va a monetizar. Entonces aquí es donde muchas personas decimos, likes no pagan recibos, likes no pagan el recibo de la luz, con likes no vas a comer. Y es una métrica que muchas veces se toma en cuenta, pero que al final es una métrica vanidosa, egocéntrica. Es una métrica que te eleva el ego, pero que no factura, que no te paga el alquiler al final de mes. Entonces, ese es un primer tema. Tienes que saber escoger cuál es la persona. Porque, de nuevo, si vas a contratar a una de esas personas esperando que esa inversión de $100, $200 mensuales se vea facturado o se vea a final de mes en un beneficio de factura, difícilmente lo vas a lograr. Segundo, entonces, aquí es donde muchas personas han tenido esa experiencia, han invertido y su feed, su biografía se ve hermosa, pero no factura. Y es donde entonces empiezan a cuestionarse si este tipo de servicios, si este tipo de estrategia de marketing digital funcionan. Y conozco el caso de personas que se han
empezado a capacitar por su cuenta. Han llegado a personas en donde que tienen el conocimiento, que les han ayudado, y entonces ellos con un pequeño giro, con una pequeña estrategia, empiezan a monetizar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo siempre le recomiendo a los emprendedores que si no pueden pagar a una empresa para que les lleve, o a una persona capacitada que les pueda demostrar que ha tenido resultados, que se capaciten. ¿Cuánto va a costar? Bueno, pues depende de con quién quieras estudiar. Al menos en el caso mío, yo me capacité en México con la empresa Aprendamos Marketing y con Rubén Gallardo. Y pues ellos tienen diferentes, bueno, ahora sí tienen solo un tipo, lo que llaman ellos la certificación premium. Y pues uno paga una mensualidad y tiene acceso a mucha información, a un acompañamiento, y pues es una buena opción. ¿Qué se puede estar invirtiendo en este caso? Aproximadamente unos, si no me equivoco, pueden ser como unos $50 mensuales. En un proceso que requiere que estés ahí por lo menos un año. Encontrarás probablemente cursos más rápidos donde pagues tal vez $200 en 2 meses y puedas conocer lo más importante para poder llevar tu negocio. En la siguiente pregunta, bueno, entonces para cerrar, yo sí considero que sea necesario. Si eres emprendedor, vas a tener la oportunidad, o necesitas, para poder desarrollar tú mismo las estrategias. Ahora, si es un negocio ya un poco más próspero, si es un negocio más grande, si ya tienes un equipo, si tú eres el director, si tú eres el dueño, probablemente no sea rentable para ti, porque la curva de aprendizaje va a ser muy lenta, la inversión tal vez no sea tan alta, pero tú vas a estar queriendo ver resultados de inmediato. Entonces ahí es donde sí vas a tener que buscar un profesional en esta área. Completamente de acuerdo. Pagas o con tiempo o con dinero, ¿no? Ya habrá que ver qué es lo que se tiene. Correcto. Sí, y creo yo, independientemente de que contrates o no a un experto, sí está bien, corrígeme tú, o bueno, me das tu opinión, que los dueños, gerentes, directores conozcan al menos lo básico de marketing digital, ya no para que ellos se pongan a crear la estrategia y todo eso, sino que cuando contraten a una agencia puedan entender un poco más cuál es la estrategia, hablen el mismo idioma e incluso puedan seleccionar de una mejor manera a aquella persona que pueda darles mejores resultados, ¿no? Entonces creo que de una u otra forma te toca sí o sí aprender un poco del tema de marketing. No sé tú cómo lo veas. Por supuesto, o sea, es indispensable. La decisión debe tomarla alguien que tenga conocimiento. Podrá haber una empresa que te esté asesorando o una agencia de marketing, pero no te puedes confiar a todo lo que te están diciendo. O sea, si tienes criterio para tomar decisión, ellos te van a aportar, y pues obviamente que como conocedores del tema, como expertos en el tema, te pueden dar muy buenos consejos, pero tú tienes que también medir, tú tienes que saber controlar cuál es el resultado que te están dando. Y al final de cuentas, los números van a hablar, o sea, la facturación es la que tiene que decirte si está funcionando o no. Pero sucede con frecuencia también que agencias llevan un proceso de 4 o 6 meses y no ven resultados, o no dan resultados, y entonces por haber confiado en esta agencia sin un criterio para toma de decisión, se llevan un buen susto al final del mes. Correcto. Una pregunta que me acaba de surgir en este momento mientras estabas comentando este punto de los meses. Se habla mucho de que en marketing digital, a pesar de que hay pues varias fórmulas, estrategias y demás, no hay nada tan preciso que sea como matemática pura. ¿A qué voy con esto? A que hay que experimentar, ¿no? Un experto ya tiene esta experiencia y sabe más o menos como por dónde, los horarios, en fin, cantidad de cosas. Sin embargo, se habla de que hay que experimentar o hacer estas microexperimentaciones para ir viendo como por dónde va, ¿no? ¿A qué voy con este punto? Más o menos, en tu experiencia, ¿qué tiempo es razonable para que empiece un dueño de negocio o, pues sí, un dueño de restaurantes, cafeterías, en fin, a obtener resultados una vez que contrata a una agencia digital o a un experto como tú? ¿Y qué puede esperar de un experto? Porque a veces también las expectativas pueden ser demasiado altas, ¿no? Ya un poco irreales y absurdas, o por el contrario, muy bajas y conformistas, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuál es el tiempo y qué se puede esperar de un experto en marketing gastronómico? Muy bien. Primero,
yo normalmente he pensado en lo siguiente y así lo he trabajado. Tú tienes el tiempo para empezar a analizar cuál es tu audiencia. Con la primera campaña lo vas a poder lograr. Esta campaña debe correr al menos 6-7 días como mínimo para empezar a ver un resultado que te pueda ayudar a tomar decisiones. Si previamente se definieron cuáles eran los indicadores, los elementos que ibas a tomar en cuenta para medir la campaña, a partir de ese momento ya tienes la oportunidad de empezar a hacer cambios y ajustes. 7 días después ya deberías ver los primeros resultados de ese cambio. Ahora, el que se haya hecho ese ajuste no quiere decir que se haya llegado a una conclusión. Entonces me explico. Tienes data. El primer anuncio o la primera campaña de anuncios te da una información que tienes que analizar y haces hipótesis sobre lo que está sucediendo. Con esas hipótesis haces ajustes, pero aún tienes una hipótesis. 7 días después, o sea, ya estamos hablando de 14 días, empiezas a recibir nuevamente información para refutar tu hipótesis o para ratificarla, para afirmarla. Si es para afirmar, o sea, quiere decir que vas por el buen camino. Si la hipótesis no es la adecuada, tienes que devolverte nuevamente. Y entonces vamos a hablar de 22 días para hacer cambios, porque entonces, y voy a ponerte ejemplos, porque a veces esto suena tan a la ciencia espacial que no sabemos cómo hacerlo. Mira, lanzamos un anuncio y vamos a decir, mira, creemos que el video tiene más impacto, vamos a hacer un pequeño video de 15 segundos para promocionar la pizza que la vamos a sacar a 2x1. Se la vamos a lanzar a un público meta que tenga una edad de entre 25 y 30. Por otra parte, también vamos a hacer otro público que tenga entre 35 y 40. Pero creemos que también este público podría, o una población más joven podría interesarle. Entonces hacemos una segmentación para 3 grupos diferentes, o sea, 3 segmentaciones. Lanzamos diferentes grupos de anuncios en diferente formato. Y entonces eso es lo que hacemos en la primera exploración. Vemos cómo reacciona nuestra audiencia, las diferentes audiencias, y a partir de ahí, en el segundo momento, decimos, mira, la audiencia 1 no tuvo muy buena reacción, vamos a hacer ajustes a los anuncios que le estamos mandando a ellos, o vamos a eliminar esa audiencia y vamos a crear una nueva. La segunda audiencia tuvo tal reacción, pero reaccionó mejor al video. La segunda audiencia está reaccionando también muy bien a las historias, y ahí empiezas a tomar decisiones. Hay números de lo que sucedió, hay estadísticas, hay datos. Y ahí puedes tomar decisiones como las que te estoy comentando para volverlas a lanzar. Y entonces tú puedes decir, mira, pero ¿qué sucedería si más bien lanzamos un video por las historias en lugar de una fotografía? ¿O qué pasaría si lanzamos un segundo video muy semejante? ¿Tendría la misma reacción? ¿Qué pasaría si cambiamos el texto? Y son variables, infinidad de variables, pero de nuevo son hipótesis. Cuando viene la segunda revisión de estas estadísticas en 7 días como mínimo, puedes volver a verificar y dices, mira, me fue mejor en el anuncio anterior, voy a devolverme a ese anuncio y voy a buscar la forma de mejorarlo. Y ese es un juego que se empieza a dar. Dependiendo del nicho, dependiendo del negocio, esto puede durar hasta 3 meses. Pero ¿qué sucede? Si tú estás viendo que hay un análisis, que hay un estudio profundo, que no te están creando solo un anuncio, que solo te mandaron una imagen y ves si no funcionó, pero no tienes idea de por qué no funcionó. Y no sabes si hubiese sido el mismo anuncio con una fotografía, con una imagen, con un carrusel, cuál habría sido la reacción. ¿Ves? Entonces empiezan a haber tantas variables para analizar. ¿Y qué pasaría si hubiésemos cambiado el texto? Y si hubiésemos puesto 3 textos diferentes, ¿a cuál texto reaccionó mejor la audiencia? Y si ese texto que reaccionó mejor, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Entonces aquí es donde viene la mejora constante. Y es un proceso que va a empezar a darse en un cambio constante hasta un punto en el que ya el anuncio podemos decir que sí, que está funcionando bien, pero todos los anuncios también llegan a un punto en donde ya mueren, por decirlo así. Y hay que volver a iniciar este proceso. Entonces ve que no es algo sencillo. Por eso es que muchas personas dicen, lancé un anuncio, no funcionó y los anuncios en Facebook, en Instagram no funcionan. Sí, completamente de acuerdo, y yo lo asemejo a lo que pasa en los restaurantes, ya en el tema de operación, haciendo a un lado el marketing, pero vamos, la analogía es la misma, ¿no? La toma de decisiones en base a números, ¿no? Los famosos KPIs. Muchas veces se toman decisiones
pero únicamente de manera improvisada, de manera intuitiva, como llegabas tú a comentar, a lo que hace la competencia, a lo que me dijo mi primo, ¿no? A lo que vi en un video, en fin, a cantidad de distintas cosas. Como comentas, dices, no funcionó, ¿no? Y podría pasar en el tema de alguien que abre un restaurante, una cafetería, algo, y no funciona y nada más, pues no funcionó, es que habrá alguno que diga, tengo mala suerte, ¿no? No sirvo para esto, es que no sé qué, pero jamás checaste cuáles fueron las variables, no experimentaste, no corregiste, nada más te quedaste con, es que pues le eché ganas, ¿no? Como decimos en México, le eché ganas y no funcionó, pues no sirvo para esto. No, compadre, pues no es así, ¿no? Entonces, sí creo que tanto en el tema digital como en el tema de operaciones hay que medir, como comentaba con John, lo que no se mide no se mejora, entonces estar constantemente monitoreando los KPIs y tener una estrategia definida, saber qué es lo que se está buscando y no solamente hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Sino qué estoy buscando con esta campaña, qué estoy buscando con este anuncio, con esta promoción, qué quiero lograr, ¿no? Entonces creo eso es importante y entonces pues bueno, eso respecto a una pregunta que nos habían hecho ahí el día de hoy. Y la otra, para ir avanzando, es la importancia de ya sea de aprender o de contratar a alguien en marketing gastronómico. ¿Por qué consideras tú que es importante o qué argumentos darías para, por así decirlo, convencer a alguien que diga, no, pues yo no lo necesito, ¿no? ¿Habrá acaso, esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Habrá acaso un negocio que no necesite marketing digital? Alguien que esté formado a la antigua y diga, pues es que yo ya tengo mis clientes y tengo mi fama y acá he estado toda la vida, yo no necesito de eso, ¿no? ¿Por qué sí? O si en ese caso sí se salva, ¿no? Fíjate que cuando estuve en México llegué a esa conclusión, o sea, me hice ese análisis. ¿Por qué en el DF los negocios pequeñitos, los que ustedes llaman tianguis, no necesitan de marketing? Simplemente porque tienen a 300,000 personas pasando al frente de su negocio. O sea, el negocio está en una exposición increíble constantemente. Si tienes un negocio en una ciudad con 22 millones de habitantes, probablemente no necesites marketing, o esa es la percepción que tienes, pero no te estás dando cuenta del alcance que podrías llegar a tener y del aumento de tus ventas si empezaras a crear estrategias de marketing para que todas esas personas que vean, primero, muchas te descubran, porque el hecho de que pasen al frente de tu negocio no quiere decir que lo hayan determinado. Segundo, para que estas personas empiecen a tener en su mente constantemente la idea de que tú existes. Y para que en el momento en que quieran tomar decisión de consumir un producto que tú tienes, piensen en ti. Entonces, de nuevo, o sea, en una ciudad de 22 millones de habitantes como el DF, también vas a tener competencia en gran escala. Entonces, esa es una situación de análisis. O sea, no estás en el DF, bueno, pues entonces tienes una oportunidad de mostrarte a más personas y de que más personas recuerden tu producto, recuerden tu servicio, y a partir de ahí también, en el momento en que van a tomar decisión de consumo, te recuerden a ti o te prefieran a ti. Sí, completamente de acuerdo. Creo que con esto, pues ahora sí que nadie se salva, porque si estás bien, puedes estar mejor, partiendo de ahí. Y un segundo punto que le pasó lamentablemente pues a muchos restaurantes que no estaban en línea, que no tenían una estrategia digital, presencia digital, etcétera, todo este tipo de cuestiones, y estaban bien y precisamente pensaban como de, yo no lo necesito, ¿no? Ahí luego, ahí después, y de repente llega una situación que nadie se lo espera, completamente pues radical, que nunca había pasado, y tienes que sí o sí hacerlo. Entonces creo que en la actualidad ya está comprobado y demostrado tras esta pandemia que hay que incursionar en el tema digital sí o sí, ¿no? Entonces, si estás teniendo pocas ventas o piensas que podrías tener más ventas, pues tienes que incursionar al tema del marketing digital, hecho, como tú comentas, por un profesional que conozca del sector gastronómico, porque habrá alguien que sea experto en marketing digital, pero en otras industrias, y no cada industria se comporta igual, ¿no? Entonces, si quieres, si estás mal, necesitas marketing digital. Si estás medianamente bien, pues necesitas marketing digital para crecer, ¿no? O sea, creo que ahí nadie la libra, o no sé, ¿cómo lo ves tú? Esa es la diferencia entre que tengas un local y puedas tener diferentes sucursales, en una ciudad como México, por ejemplo.
¿Estás conforme con el trabajo que tienes en tu negocio? Bueno, tienes muchos clientes, pero no has pensado en la posibilidad de extenderte y de poder crear una marca que pueda tener diferentes negocios, diferentes locales. Ahora, si lo que tienes es un espacio en donde no hay tantas personas circulando al frente tuyo, vas a necesitarlo. Y así como lo dices tú, se te cierran las puertas, te cierran el negocio porque hay alguna restricción de circulación y tienes que buscar las formas de comunicarte con tu clientela. Ya esas personas no están pasando al frente de tu negocio. Ya esos clientes fijos que tenían, la única forma de contactarlos es por un medio digital, un celular, un WhatsApp, una red social. Y no tienes desarrollado ninguna de estas estrategias, ninguna de estas tecnologías. No tienes ni siquiera una base de datos de clientes. Terrible. Sí. Eso le pasó a muchos emprendedores en este proceso de pandemia. Sí, completamente de acuerdo. Hablabas hace rato de los buscadores y de que uno se mete a Google. Entonces, precisamente, hablando de Google, está una opción, creo yo, que no está en la mente de muchos, porque cuando uno piensa en las redes sociales, la primera pregunta sería si es recomendable o hay que estar en todas las redes sociales. Esa sería una. Y la otra, pasar después de eso al tema de Google Business, ¿no? Que creo que está ahí bastante desperdiciado. Tú que conoces más el algoritmo, me imagino yo que quien esté en Google Business o Google My Business, como sea que se llame, va a tener mayor posibilidad de aparecer, ¿no? A que si nada más estás en Facebook, Instagram, que son, por así decirlo, externo. Entonces, ¿qué podrías hablarnos de Google My Business? Es importante. ¿Y en qué redes sociales recomiendas tú a restauranteros que deban estar? ¿Deben de estar en todas? ¿O cuáles de plano sí, cuáles no? ¿Cuáles son opcionales? Bien, esto es una pregunta con mucha frecuencia que nos hacen, y lo que responde a esto es el análisis del cliente ideal. Es un tema que hay que desarrollar posteriormente, pero ¿a qué voy? Si tú sabes quién es tu cliente ideal, y retomando la idea inicial de tener que diferenciar, si tienes un diferenciador, sabes quién es tu cliente ideal, sabes cuáles son los intereses de este cliente ideal y sabes en cuáles plataformas están ellos frecuentando, están consumiendo contenido. A partir de ahí, entonces, decide en cuáles redes podrías estar. La situación aquí es que Facebook e Instagram son redes sociales que tienen una población muy grande. Probablemente tu población sí esté ahí, pero yo no le diría a las personas de que se tiren de una vez a abrir sus redes sociales, o que simplemente porque tal vez tengo una edad avanzada y creo que Facebook es la mejor opción, siga trabajando en eso. Cada una de las redes va a tener un usuario muy específico. Entonces hay que analizarlas, hay que comprender, o sea, ¿por qué estar en Instagram y no en Pinterest? De nuevo, hay que analizar quién es el usuario que está, cuál es el producto que yo ofrezco. ¿Por qué estar en YouTube, en Google My Business y no en, en TripAdvisor? Situaciones que hay que tomar en cuenta. Ahora, para un restaurante específicamente, ¿qué es lo que le puede convenir en este momento a un restaurante? Tener abiertas ciertas redes sociales en donde las personas ya están opinando de ellos. Entonces, redes muy olvidadas, Google My Business, TripAdvisor, en ciertos lugares, en ciertos países. México es súper fundamental el TripAdvisor. ¿Por qué? Porque las personas, aunque tú no te des cuenta, ya están comentando, ya están dando opiniones de tu restaurante. Entonces tú necesitas estar atento a qué es lo que se está diciendo de tu producto, de tu negocio, para poder mejorar la imagen que estás proyectando para otras personas, o sea, que estás proyectando en medios digitales. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que las abran, que las estén monitoreando, que puedan subir contenido casualmente para que vean que hay un movimiento, pero principalmente para poder tener una respuesta en el caso de que haya una emergencia. O sea, ¿a qué me refiero a emergencia? A una crisis, a algún comentario negativo. Vuelvo a recapitular: TripAdvisor y Google My Business. Esta red social de Google My Business tiene grandes beneficios con respecto a otras redes sociales como Facebook o Instagram. Y es el hecho de que, aparte de que cuando las personas buscan en Google por algún producto, por algún servicio que tú estés ofreciendo, vas a posicionarte en los primeros lugares en el buscador. Esto tal vez está sonando ya un poquito como más avanzado, pero ¿cuántas personas no hemos entrado a Google a buscar alguna información y nos salen los primeros puestos de información? Ok, hay muchos negocios que están tratando de salir en esas posiciones, y entonces la plataforma de Google le da prioridad a su hija menor. Yo siempre le digo así a Google My Business, a su hija menor, para que todos los que estén ahí salgan de primero.
Entonces, esta es otra red social en la que tienes que estar, monitoreando las opiniones, buscando incluso que las personas te dejen más opiniones por ahí, y adicional, subiendo contenido casual. La plataforma te va avisando cada cierto tiempo cuando está a punto de vencer el contenido. Puedes estar subiendo una vez a la semana un contenido de algo, incluso hasta semejante al que estás compartiendo en otras redes sociales. Y lo último, para cerrar esta idea de las redes sociales como Facebook e Instagram, es que el contenido que compartes en ellas es efímero. Es un contenido que dura máximo 24 horas y después de eso ya nadie lo ve. Entonces, si tienes poca posibilidad de invertir en muchas redes sociales o de estar en todas, invierte en las redes sociales en donde está tu usuario y en donde además tu contenido va a permanecer más tiempo visible. Ve qué interesante esto, porque entonces podrás decir cuáles son esas redes. Bueno, las que son buscadores. Y aquí es donde cambia todo, porque Google My Business es una red que mantiene el contenido permanente. Porque si tú buscas una palabra clave que está dentro de tu contenido, vas a estar apareciendo siempre. YouTube es otra red social, bueno, un buscador también, y que es parte también de Google. Y fíjate que Pinterest también tiene esa posibilidad. Entonces, Pinterest es una red social pues muy visual, que tal vez no puedas desarrollar, pero de nuevo, ábrela, sube contenido ahí relacionado con tu tema cada cierto tiempo, una vez al mes, y en cierto tiempo, si has definido bien cuáles son los contenidos que pueden llevar tráfico hacia tu red, lo posteas, qué sé yo, 10, 12 posteos, y te va a generar tráfico, te van a descubrir. Y yo considero que pues la red, si me ponen a escoger entre Facebook e Instagram, yo diría que Instagram, porque es una red social que te permite generar comunidad. Es una red social en donde puedes tener más contacto con tus seguidores, con las personas que están llegando a tu negocio, que están ahora en redes sociales y con las que puedes compartir, conversar y recibir retroalimentación. O sea, ahí puedes crear una comunidad. Entonces, como has visto, son muchos los criterios para tomar en cuenta a la hora de decidir esto. ¿Hay que estar en todas? No necesariamente. Escuchaba a una persona en una conferencia que decía, las redes sociales es como el matrimonio oriental. Puedes tener la cantidad de esposas que puedas mantener. O sea, puedes tener la cantidad de redes sociales que puedas mantener. Sí. Bastante cómica esa frase, pero muy cierta, ¿no? O sea, y ¿qué te iba a decir? Ahora, la pregunta de varios dueños de restaurantes o que están emprendiendo en este tema gastronómico es por dónde empezar, ¿no? O sea, sí, ya entendí, está muy padre este tema de la digitalización y que no hay que estar tal vez en todas las redes sociales, etcétera, pero alguien que esté perdido, que tal vez nunca ha tenido redes sociales o tal vez se las creó su hijo o el sobrino, lo que sea, y está viendo o escuchando, ¿no? Esta plática y diga, sí, pero ¿por dónde empiezo? ¿Tú qué recomendarías? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué hago, no? Bueno, es un poco complicado todo esto, pero mira, siempre hay que iniciar por definir cuál es ese diferenciador. Una vez que definiste el diferenciador, o sea, qué te hace diferente o en qué vas a querer resaltar, cuáles son tus fortalezas, defines tu propuesta y a partir de ahí defines quién es tu cliente. Una vez que haces eso, vas a hacer como un mapa de este recorrido de cómo es que tú quieres captar a esta persona. Es lo que se conoce como recorrido de valor de un cliente. Toma en cuenta que ni siquiera nos hemos metido en el plano digital, pero en el momento en que tú defines cuál es ese recorrido, que la persona te descubre por tal red social, que ella llega y te deja una información en tal formulario, o que tú le das un cupón para que llegue a tu negocio, o que la persona pasa al frente de tu negocio y tú con un rótulo en el frente de esos que puede ver ahí el platillo del día, ingresa. Todo eso es el recorrido, o sea, diferentes recorridos que pueden tener las personas para que al final lleguen a ser tus comensales. Pero no solo eso, sino que a partir de ahí después cuál es la estrategia de fidelización. Entonces, ese mapa es trascendental, porque dentro de ese mapa vas a empezar a encontrar diferentes elementos que puede ser que tú tengas o puede ser que no tengas y tengas que desarrollar, o simplemente de plano pues desechas algunos elementos, qué sé yo. Tengo canal de YouTube y pues siempre subo contenido y dentro de mi recorrido de valor no lo tomo en cuenta. Entonces, ¿para qué lo tienes si no te está aportando en este recorrido? El recorrido es un camino de diferentes etapas, de diferentes puntos en donde tú estás impactando de forma positiva a ese cliente ideal.
para convertirlo de un desconocido a un conocido, que a su vez después va a ser un prospecto, o sea, una persona que pueda hacer que compra, para que yo luego llegue a ser un cliente y para que al final se convierta en un cliente fidelizado o un embajador. Entonces no sé si fui claro, ve que no toqué redes sociales, no toqué medios digitales, no toqué el sitio web. Una vez que tienes ese recorrido vas a decir, mira, en el punto A van a actuar las redes sociales, en el punto A, anuncios en Facebook, o mira, no, voy a cambiar la estrategia y voy a pensar más bien en influencers, o voy a cambiar la estrategia y voy a hacer volanteo en mi ciudad. No, o sea, no sé si estoy siendo claro, el mapa lo defines tú y las estrategias que le vas a ir agregando, ya sean digitales o analógicas, también se las agregas tú, pero eres tú el que define ese camino. ¿Qué sucede? Muchas veces no tenemos ese camino. Y por cierto, todo esto lo he aprendido de la persona, bueno, se acaba de conectar aquí, Rubén Gallardo, un abrazo. Él ha sido mi mentor y todo esto del recorrido de valor lo he aprendido de parte de Rubén en su agencia. Perfecto. Oye, pues está buenísimo todo eso, ¿no? Antes de lanzarse al ruedo, como así decimos, sin ton ni son, así nada más, tanto en el tema digital como en el tema analógico, es decir, pues me dijeron que abrir un restaurante o algo que tiene que ver con comida es fácil, me lanzo, ¿no? Y nada más es poner el letrero de que acá vendo tacos y cocino y se acabó, ¿no? Antes de lanzarse y hacer las cosas por impulso, creo que sí sería importante como tú comentas, el hacer este mapa y el buscar la estrategia, que es lo que espero yo, te digo, tanto de manera digital como de manera personal y profesional, con este negocio que estoy por emprender o que ya emprendí, ¿qué estoy buscando? O sea, busco expandirlo y tener muchas sucursales, nada más quiero tener uno, quiero estar presente todo el tiempo porque me encanta, o al contrario, quiero tener tiempo libre para mí, ¿qué quiero? Y en base a ese qué quiero, pues tener la estrategia, que en el caso de lo digital y bueno, del tema de marketing más bien, es el mapa del recorrido de valor, ¿no? Y a partir de ahí, pues poder crear la estrategia y ya de la mano de un experto como tú, pues poder ir definiendo pues las redes sociales, los canales, en fin, todo eso que pues alguien que no tiene ese conocimiento pues, no lo haría o no lo haría tan rápido, ¿no? La curva de valor que comentas pues es larguísima, a que si alguien se deja asesorar, no únicamente en el tema de marketing digital, ¿no? En cualquier otro tema, llámese de un chef, de alguien experto en números, en rentabilidad, como lo es John, en alguien de servicio, en alguien de tecnología, creo que es muy importante dejarse asesorar y pues más que nada en el tema digital, que es lo que nos compete el día de hoy, ¿no? Yes. Algo que quieras comentar, promociona tu podcast, que está muy bueno, en qué plataformas está, qué estás haciendo, es todo tuyo, el micrófono. Bueno, fíjate que pues tengo mi podcast Tenedor Digital, lo pueden encontrar en todas las plataformas, específicamente estoy trabajando mucho con Spotify y con Apple Podcasts, lo pueden encontrar ahí. Cada semana tengo un invitado diferente y pues está aportando mucho contenido. Para el próximo año, probablemente ya para la nueva temporada, voy a tener a grandes personas por ahí. Me han pedido un experto en Facebook Ads, me han pedido también uno en Google. Por ahí también estamos pensando en un copywriting también, y pues tengo buenas sorpresas, tengo buenos exponentes para traerles por ahí. Luego pues estoy por lanzar mi comunidad de Telegram. Entonces el próximo lunes, con el episodio que va a salir de nuestra amiga Valerie de España, voy a anunciar de una vez el grupo de Telegram al que se pueden sumar todas las personas que quieran, completamente gratuita, y pues vamos a estar compartiendo contenido exclusivo por ahí. Perfecto. Pues nos comenta John Fernández que muy interesante, que muy completa la info, y pues si nadie más tiene preguntas y algo más que quieras tú agregar, además de que te sigan ya sea principalmente en Spotify o en Apple Podcast, cada semana estás teniendo tus episodios y teniendo invitados muy valiosos, por lo que entiendo se vienen cosas muy buenas. Y una pregunta ya un poco personal, por así decirlo, ¿lo estás manejando como por temporadas? Si es así, ¿la temporada es por mes, por episodios, o cómo estás manejando tu podcast? Fíjate que yo inicié hace 3 meses y escuchando a los especialistas en esto me dicen que
que final de año debería ser una pausa. Entonces ellos hablan de la posibilidad de generar campañas o episodios no, de generar como grupos de podcast que terminen para esa temporada, o sea, para final de año. Entonces lo voy a manejar así y estoy pensando en la posibilidad de que el próximo año, aparte de esa reunión, de esa conversación con las personas, tirar ya un contenido más reducido de tips en un nuevo episodio que saldría solamente los jueves. No va a ser todavía un episodio diario, pero entonces sí tendría el episodio completo de 40 minutos los lunes y los jueves un episodio corto con un tip de las preguntas más frecuentes que me están haciendo en mi Facebook, en mi Instagram y por WhatsApp. Perfecto. ¿Y por YouTube tienes algo en mente o no te late tanto videos o qué onda? No, fíjate que lo que estoy haciendo con YouTube es que lanzo también el podcast pero en video. Entonces grabo todas mis sesiones en video, extraigo el audio para el podcast y lo subo de forma simultánea saliendo también los lunes por YouTube. Entonces la persona que prefiera verlo en YouTube lo puede ver en imagen, o si lo quiere escuchar por su plataforma preferida de podcast también tiene esa opción. ¿Cómo te encuentran? ¿Te encuentran como Tenedor Digital, como Malcolm Barrantes, o Tenedor Digital es únicamente para podcast? ¿Qué diferencia hay? El podcast es el único que aparece como Tenedor Digital. Y el resto de redes sociales que tengo aparezco como Malcolm Barrantes. Perfecto. No, pues agradecerle a todas las personas que se conectaron y pues comentarles que probablemente empecemos a crear este tipo de colaboraciones más seguido. Sí, y que dejen sus dudas, las estaremos leyendo y para las próximas colaboraciones que hagamos, pues las vamos a ir tocando así como lo hicimos el día de hoy. Así que pues nuevamente gracias, Malcolm, ha sido un verdadero placer, has dado extraordinario contenido de valor que va a estar en mi podcast, igual en Spotify o en cualquier otra plataforma, como hablemos de restaurantes, ahí va a estar completo pues todo lo que tuvimos hoy. En YouTube también lo subiré ya editado, en Instagram, en IGTV y pues en Instagram lo pienso ir soltando pues de a pocos porque es muchísima información como para retenerla toda de un jalón, mejor irla soltando de a poco según los temas, así que tenemos material para rato. Gracias nuevamente, igual a todos los que estuvieron por acá. Un abrazo a la distancia, nos estamos conversando. Gracias, bye bye.